Y muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas, para que las tengan a tu alcance. Hoy martes 17 de febrero, después de el President Day, les habla para ustedes Marcial Urdaneta. ¿Y qué están haciendo los mercados financieros? El Standard & Poor's cerró apenas por encima de la línea plana el viernes, ya que un informe clave de inflación al consumidor que llegó más ligero de lo esperado sin lograr provocar un repunte sustancial. El amplio índice de mercado subió un 0,05% y terminó en 6.836 puntos o dólares, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,22%. Fíjense que se observa una rotación de mercado, ya que el Nasdaq cayó y el Standard Poor's subió, lo que nos indicaría una rotación de mercado de las tecnológicas hacia la economía en general. Y cerró en 22.546. El Dow Jones ganó 0,10% y se estableció en 49.500 puntos. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con la inflación? La Oficina de Estadísticas Laborales informó el viernes que el índice de precios al consumidor, que mide los costos de bienes y servicios de la economía en los Estados Unidos, aumentó un 0,2% en enero, lo que refleja una ganancia del 2,4% sobre la base anualizada, es decir, de enero del 2025 a enero del 2026, la inflación o los precios de los bienes y servicios de la economía de los Estados Unidos subieron un 2,4%. Recordemos que esto es una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios. No es que los precios no estén aumentando, sino que están aumentando a un ritmo mayor. Recordemos en épocas de pandemia o post-pandemia, cuando la economía norteamericana tuvo índices de precios subiendo a más de dos dígitos. Dos dígitos es más del 10%. Y se esperaba que el indicador de la inflación mostrara un aumento del 0,3% mes a mes y un avance del 2,5% respecto al año anterior, según los economistas encuestados por Dow Jones. ¿Qué significa esto? Que estuvo por debajo de lo estimado. Un indicador no es en sí positivo o negativo, sino se compara con lo que se estimaba o con comportamientos anteriores y todo indica que va muy bien el control de la inflación. Observemos entonces cómo lo hizo el viernes con un doji, con un doji con muchas sombras y mecha, casi imperceptible esa vela del día viernes, lo que nos indica mucha volatilidad por debajo de la media de 50 después de haber caído a esa zona el día jueves. Se está moviendo los mercados o el Standard Poor's entre los 7.002 dólares, este es el Standard Poor's indexado, y los 6.700 dólares. En ese rango de precios está oscilando el Standard Poor's un día a la vez, ya que predecir comportamientos muy alcistas o muy bajistas es complejo en estos días porque tiene mucho tiempo en ese rango de precios de distribución por estar en una zona muy alta. Todos los principales promedios registraron caídas para la semana previa, es decir, la semana anterior. El Standard Poor's cayó en un 1,4%, registrando su segunda semana perdedora consecutivas, mientras que el Dow Jones 1,2% en caída y el Nasdaq 2,1%. Fíjense que más que proporcionalmente las tecnológicas, producto a las grandes subidas previas que había tenido compañías importantes relacionadas con la inteligencia artificial. Y veámoslo en semanas como sigue en ese rango de precio. Es el mismo rectángulo sombreado que le teníamos trazado o que le habíamos dibujado en temporalidades de día, y aquí lo observamos en temporalidades de semana, y fíjense cómo se observa mucho mejor ese rango de precios entre los 7.002 y los 6.700 que le había mencionado anteriormente. La semana previa hizo una vela roja con fuerza,
pero con indecisión, porque dejó muchas sombras y mechas, y por eso es que la volatilidad prevalece en los mercados en estos días, muy separada de la media móvil de 50, poco espacio para subir, más espacio para caer, pero tenemos varios días o semanas en esa zona alcista. Los futuros de las acciones se cotizaron a la baja el martes. Esto es lo que está haciendo en este momento en el pre-market, mientras Wall Street lucha por recuperar el equilibrio después de otra semana perdedora. Los vinculados al Standard Poor's bajaron un 0,3%, los del Nasdaq perdieron un 0,7% y los del Dow Jones Industrial 0,1%. Siguen retrocediendo más que proporcional las tecnológicas. La Bolsa de Valores de Nueva York cerró el lunes en conmemoración del Día de los Presidentes. A pesar de que la bolsa cierra o cerró el día de ayer, los volúmenes, por supuesto, bajaron muchísimo, pero los futuros siguen trabajando. Y hubo cierto movimiento muy bajo el volumen el día de ayer en los futuros. Las acciones y las opciones sí tienen mucho menos movimiento. Meta Platform y Nvidia cayeron alrededor del 1% cada uno en el pre-market de este martes. Les sigo diciendo, siguen cayendo las tecnológicas tan importantes como Meta y Nvidia, y Palantir Technologies también perdió un 1,8%. Atento a las tecnológicas que están en caída, sin embargo, otras están en subida, producto a que los favorece mucho más el control de la inflación y la posible reducción de las tasas de interés a compañías como que son más tangibles y como las industriales, ¿ok? Y las de consumo masivo. Entonces eso hace que haya esa rotación que les había mencionado anteriormente. Algunas pudiesen estar subiendo y otras cayendo. Y veamos los futuros del Standard Poor's. Veamos el movimiento que hubo el día de ayer, poco volumen en la jornada, y hubo un retroceso a la apertura, muy lateralizado el mercado y siguió cayendo en el pre-market del día de hoy. En este momento está enredado en la media móvil de 50, pero ha estado por debajo de la media de 50 en temporalidades de 15 minutos. Está por el orden de los 6.830. Recordemos que ha estado oscilando entre esos 6.830 y los 7.000. Entonces tenemos que estar pendiente muy específicamente cada compañía para poder observar y tomar ganancias a la baja o al alza, dependiendo de nuestros análisis técnicos. Ahora bien, que se espera este día, los inversores obtendrán más información sobre la senda de la inflación de esta semana con el informe de gastos de consumo personal programado para el viernes. Todo indica que si el índice del precio al consumidor estuvo por debajo de lo estimado, el gasto de consumo personal también lo pudiese estar. Eso es positivo para la economía y positivo para las empresas industriales y de consumo masivo, pero no tan positivo para las tecnológicas. Así que tengamos un sesgo, si se quiere, híbrido. Antes de eso, supervisarán las minutas de la reunión de la Reserva Federal que se hará mañana, miércoles. Venimos de un día de los presidentes, poco movimiento, pero antes de los anuncios de la Reserva Federal, también los mercados se lateralizan a la espera de los informes de estas minutas. Así que pudiésemos tener un mercado más lateral el día de hoy, esperando a la información para mañana. Palantir Networks reporta ganancias después de la campana, hoy martes, y DoorDash, compañía de servicio, Walmart de consumo masivo y Wayfair, que también es consumo masivo, comparte sus resultados más adelante esta misma semana. Atento a estas compañías que dan earnings o reportes de resultados y a la información
económica, sobre todo los datos de la minuta de la Reserva Federal. Es todo por el día de hoy. Les hablo para ustedes y para finanzas corporativas y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.